La paz de Dios sea con todos ustedes. Muy buenas noches. Hoy seguimos con nuestro estudio bíblico escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos específicamente en nuestro tema de hoy, ¿cuál será el último reino o el último reino? Hoy explicaremos lo que muchos ven y describe el Apocalipsis y Daniel como la bestia, una de las bestias, la primera del capítulo 13. Explicaremos cómo llegamos a esa conclusión y trataremos de enseñar cómo interpretar un poquito la Biblia y en este caso el Apocalipsis y lo que nosotros conocemos como acontecimientos finales. Algunos también lo conocen como escatología bíblica. Entonces, ahora pues procedemos a la lectura, invitándoles también a suscribirse a nuestro canal, además de que también marcar la campana para que reciba pues los mensajes que Dios nos dé y los estudios que Dios nos dé en algún momento. Entonces, seguimos acá con el capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis, y leemos así para iniciar el estudio de hoy. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza un nombre blasfemo. Entonces quisiera pues en estos momentos hacer una explicación con respecto a esta tipología y cómo podemos interpretarla. El Apocalipsis aquí está hablando ya finalmente de la etapa de la tribulación. De la etapa de la tribulación. Entonces, si habla de la etapa de tribulación, está hablando de una figura política que sería en este caso de los últimos tiempos, una figura política de los últimos tiempos. Nosotros definitivamente vamos a dar algunas luces que nos indiquen cuál es esa figura política, cuál es ese imperio final, como hemos querido decir y enseñar, que es el último reino. ¿Por qué le llamamos reino? Bueno, Daniel le llamó así. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel se lo explica. Este sueño definitivamente da el ABC de las profecías. El ABC de las profecías, ¿por qué? Porque estando Nabucodonosor en el poder, Daniel le interpreta el sueño y le indica cada uno de los reinos o imperios de hegemonía mundial, que iban a ser después de él, y al final aporta la última figura política de hegemonía mundial, aunque no se le vea como un imperio. Entonces, seguimos acá. Tenemos que él ve subir del mar. Daniel expresa que había una lucha entre los 4 vientos en el gran mar. El gran mar aquí está hablando del Mediterráneo. Ve subir del mar, está diciéndonos que está viendo que sube de la agitación de las naciones. Ese es tipo, el mar es tipo de las naciones acá. La agitación de las naciones, un nuevo poder político. Pero describe a Daniel como el último. Es decir, si yo voy a Daniel 7 me habla de la última bestia, pero si yo voy al sueño de Nabucodonosor, capítulo 2 y la interpretación de Daniel, entonces me está hablando de los pies en parte de barro y en parte
barro cocido y en parte de hierro. Nabucodonosor tiene este sueño, ve una imagen. Esta imagen dice que la cabeza era de oro, era el imperio de Nabucodonosor. Los pechos eran de plata, era el imperio medo-persa que, según la historia, no según la historia, hechos reales descritos por la historia antigua, viene y dominan el imperio babilónico. ¿Por qué explico esto? Lo veremos ya. El tercer imperio era el abdomen prácticamente y los muslos de bronce, enseñándonos el imperio griego, es decir, el que llevó a dominar el mundo conocido por Alejandro Magno. Daniel también describe en el capítulo 7 las bestias que se describen aquí, dando a entender que este sueño, las bestias de Daniel, y el capítulo 13 de Apocalipsis deben estudiarse juntos, porque los tres hablan de una misma cosa para dar luces específicas y claras e inequívocas de que se trata de un imperio de los tiempos finales. Entonces, nosotros tenemos acá que luego de eso vienen las piernas, en el sueño de capítulo 2, como expliqué, y la explicación de Daniel, de hierro, determinando así que es el imperio romano. Y los pies es el último reino, que dice Daniel, que iba a ser por alianzas, nunca iban a ser un bloque, como decir así, un solo país, no, como alianzas. Y entonces, en parte barro cocido y hierro, me describe que iba a haber un imperio final que iba a tener parte del imperio romano, o iba a ser la reconstrucción del imperio romano con alianzas en una forma, por decirlo así, un símil, pero lo vamos a explicar. Y al final, que habla Daniel, habla de una bestia indescriptible que no podía él exponer, y eso nos lleva aquí a volver a la interpretación del capítulo 13 del Apocalipsis. Dice, subía del mar, ya explicamos que era esta bestia nace de naciones convulsionadas. Eso lo explica Daniel, cuando los cuatro vientos en el gran mar, hablando del mar Mediterráneo, ya le da una zona geográfica, habla del mar Mediterráneo, le da una zona geográfica. 2. Esta bestia tenía 7 cabezas. 7 cabezas significa 7 reinos, 7 imperios, según la tipología bíblica. Entonces, si yo hago un análisis histórico, pero también bíblico de Daniel, yo puedo encontrar en el sueño de Nabucodonosor 4. Las bestias que habla Daniel, encuentro 4. Siempre me va a llevar a uno final, esas 4, apareciendo un quinto. Pero si yo voy más atrás de la historia antigua, confirmada, la historia secular, voy a ver que hay 2 imperios con hegemonía mundial en ese momento. En ese momento. Y vamos a verlo en el imperio egipcio, en el imperio asirio. 2. Sigo entonces de nuevo con el imperio babilónico. 3.
el imperio medo-persa, que el imperio babilónico se simboliza en Daniel como el león, el imperio medo-persa se simboliza como el oso, que se inclina hacia un lado porque había una diferencia en cuanto a la multitud de sus ejércitos de los medos y los persas, que tiene 3 costillas en la mano, que estaba Egipto y Lidia, entre otras, y voy a encontrar el otro que es un leopardo, que me está indicando este leopardo, el imperio griego con Alejandro Magno, que se divide, como bien describe Daniel también, en 4. Describe hasta el matrimonio de uno que ofrece a su hija, uno de los generales, de los descendientes de los generales, después de la guerra de los diáconos. Lo describe Daniel, cómo se inclinan hacia la tierra prometida, cómo empieza una guerra de poder. Eso no podemos entrar en detalles ahora porque nos tomaría mucho tiempo y tenemos el tiempo exacto para hacerlo y no agotarlo a usted. Entonces, viene el sexto. ¿El sexto cuál es? El Imperio Romano. Ya tenemos 6. ¿Cuál es la otra cabeza? Es el imperio del último tiempo. Esa cabeza es el imperio del último tiempo. Dice que, seguimos leyendo acá. Seguimos leyendo acá. La segunda parte o tercera parte del primer versículo del capítulo 13 de Apocalipsis. Y en sus cuernos 10 diademas, 10 joyas. En sus cuernos, el cuerno ya representa entonces poderes o naciones quizá independientes también. Las cabezas son imperios. Acá estamos hablando de gobiernos independientes. Recordemos algo importante. Un estado no es igual a una nación. Una nación es un grupo de personas con la misma idiosincrasia, racialmente casi de una misma genética. Un estado puede ser un país independiente, pero formar parte de una gran nación. Les pongo un ejemplo sencillo. La nación árabe tiene muchísimos estados, pero tienen una misma idiosincrasia, tienen una misma fe, tienen un mismo idioma, las costumbres. Entonces, aquí no estamos hablando de 10 países exactos, no. Estamos hablando de 10 grupos lingüísticos, puede ser, y si usted estudia Europa, hay casi 10 grupos lingüísticos en lo que vamos a ver. Y entonces, tome en cuenta el Brexit, la salida de Inglaterra. Esto es una señal profética también. La salida de Inglaterra, que se acaba de concluir, de la Unión Europea. Estamos hablando de un sistema político de los últimos tiempos. Entonces, sigue diciendo que estas diademas le está diciendo que ellos van a gobernar paralelamente. Paralelamente. Es decir, como dice Daniel, por alianzas. Es decir, nadie va a tomar la hegemonía una sobre la otra, sino va a ser por alianzas. Decisiones en conjunto. Todo eso le va indicando a usted hacia dónde vamos dirigidos, ¿verdad? Todo eso le está indicando a usted algo importante. Cuando usted lee los periódicos, cuando usted ve la información que ya usted puede tener, los periódicos de Europa, los periódicos de su país, los medios de comunicación a través de Facebook, de YouTube, a través de los medios de comunicación de su país, solamente con verlo ya usted se va orientando hacia dónde vamos con este último sistema o esta primera bestia, porque son 2 bestias que se hablan aquí en el capítulo 13. Pero este sistema político, ¿hacia dónde apunta? Y usted va eliminando de una vez
Voy a eliminar Rusia, no puede ser. Porque Rusia inclusive tenía un grupo de países satélites que era la Unión Soviética y ya con la perestroika y Gorbachev desaparece. Ahora tenemos a Rusia. Tenemos un gobernante en Rusia que es Putin. Entonces no encaja con esto. No puedo decir China porque China no tiene nada que ver con el Mediterráneo. Ahí lo dice Daniel. Lo dice Daniel. El gran mar. Está dando un lugar geográfico, Daniel. Es lindo estudiar la profecía. Es lindo estudiarla de forma sencilla. No permita que nadie le haga ver a usted que usted no puede estudiar la profecía, que usted no puede leer Daniel y Apocalipsis. Si lo que queremos es que usted lee y entienda sencillamente. Esto no es para decir que yo soy el gurú, que nadie puede decir yo soy el gurú de Apocalipsis y Daniel. Primero, la palabra gurú no encaja en la doctrina, pero también yo soy el sabio, el conocedor. Si yo no lo enseño, no lo puede enseñar nadie. No, señores. La palabra está revelada para nosotros, los que queremos y buscamos a Dios. Entonces, cuando usted la lee, y usted solamente tiene que leer las noticias y los periódicos, usted va a ver que ahí está clara. Y recordemos algo. Todas las últimas bestias, los pies, que es la última parte que describe Daniel del sueño de Nabucodonosor, y todo lo que describe aquí Apocalipsis, estamos hablando del final de los tiempos. Así que no le dé la vuelta. Pero para que eso ocurra ya tienes que estarse formando ya en nuestra época, ya está formado. Entonces, dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Inmediatamente yo puedo entender, sobre su cabeza un nombre blasfemo, esto no es de Dios. Esto no lo hizo Dios, lo permitió Dios. Pero puedo entender yo que esto tiene que ser una entidad política de hegemonía mundial. 2. Política de hegemonía mundial con influencia desde ya en el mundo, pero que en la cual, dice, un hombre blasfemo, en la cual quien va a ser honrado, la voluntad de quién se va a hacer, la de sencillamente el anticristo. Por ahí salió y aclaramos esto. Un video que yo inclusive publiqué. Cuando salga cuando dice Mateo que vendrá mucho en mi nombre, cuando se abra otro Mesías, no hagan tanto espectáculo, tanta bulla y tanta laraca que este es el antimesías, este es el anticristo. Falso, es mentira. Es si alguien, y primero ese señor judío, Ben David, no ha sido declarado por un Mesías. Segundo, si fuera declarado sabemos que no es el Mesías. Y tercero, si lo declararan, no es el anticristo. Mire, el anticristo no es ninguno de los personajes que por ahí andan haciendo videos, sacando noticias para llamar la atención, para tener más adeptos, más seguidores, para que se haga viral lo que hago. Nosotros enseñamos la palabra para honrar a Dios y para que el que nos escuche ame más a Dios y se vuelva al Señor. Eso de estar inventando que Bill Gates es el anticristo, oye, ese es un disparate. Eso no se plantea. Dejen al hombre allá en paz. Eso de estar diciendo que fulano de tal es el anticristo. El anticristo ya está entre nosotros. Está entre nosotros. Es un personaje político, pero está tras bastidores, señores. Ninguno de los ricos ni los poderosos es el anticristo. No vamos a entrar en ese tema hoy, porque Daniel lo describe. Allá en el capítulo 13, creo. Perdón, allá en el capítulo, al final de Daniel lo describe. Daniel tiene 12 capítulos. Entonces, seguimos aquí rápidamente para concluir
esta parte del último reino. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Qué dice Daniel capítulo 7? Leopardo, el imperio griego. ¿Qué dijimos? De las 7 cabezas, todos los imperios que describe Daniel, sumamos Egipto y Asiria, imperios precedentes, pero que como Babilonia no tuvieron una hegemonía universal como sí lo tuvo, más allá, el Medo-Persa, el imperio griego que acabo de mencionar y el imperio romano. El imperio Medo-Persa, por las batallas continuas batallas médicas, porque le llamaban medos, acá en la batalla de la Termópila llegaron hasta Grecia, hasta Europa. Y sus pies como de osos, dijimos, ¿verdad? Medo-Persa, pies de osos. Otra de las figuras que describe Daniel. Y su boca como boca de ¿qué? De león. Dijimos que era Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, vamos a leer aquí capítulo 12 y vamos a ver qué es. Capítulo 12, versículos de Apocalipsis, versículos 3 y 4. El tiempo corre rápidamente y no me gusta abusar de usted. También apareció otra señal en el cielo. He aquí, eso lo describimos cuando estudiamos, recuerden el comentario bíblico de Mateo, la mujer y el dragón. Todavía está en nuestra página de Facebook, no lo hemos podido pasar a YouTube. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. ¿Escarlata qué es? El color que simboliza Satanás. Dragón, Satanás. Escarlata, Satanás. Inequívocamente. Quien tenía 7 cabezas y 10 ¿qué? 10 cuernos. La descripción que se hace acá. El gobierno final de Satanás. 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. El único que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, las estrellas se le llama a los ángeles, fue Satanás, que se rebeló y los trajo con él. Y se arrojó sobre la tierra. Ahí estaba diciendo que viene sobre la tierra a quedarse y a gobernar en la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, Israel. Bien, ya eso lo explicamos en los comentarios de Mateo, dice la mujer y el dragón es el título. Entonces, yo con esto le voy a señalar cuál es ese último imperio. Dice, cuando el versículo 3, antes de eso vamos a aclarar este punto. El versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Las cabezas cuáles son? Los imperios. Como herida de muerte. Está refiriéndose a uno de esos imperios. O uno de esos reinos que dice Daniel. Daniel no lo menciona como imperios, sino como reinos. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, yo en lo personal puedo interpretarlo así, en lo personal. Y creo que encaja. Una de sus cabezas que fue herida de muerte, ¿cuál fue? El Imperio Romano. Deshecho. Se divide el Imperio Romano de Oriente y Occidente, y luego el último que cae fue allá con Constantino, allá el Imperio de Oriente, en Constantinopla, después Estambul, y ahora Ankara, Turquía. Turquía se convierte en el Imperio Otomano. Todo eso tiene que ver con la profecía. Pierde sus poderes y ahora está usted tratando de volver a meter garra en Siria, en Israel y en todos estos sitios. Entonces, ese imperio fue herido de muerte. Pero ¿cómo se va a reconstruir? Ya lo vemos acá. Algo que hemos heredado, se ha heredado en Latinoamérica, en Europa,
exceptuando, dijimos, Inglaterra. El sistema de derecho de Inglaterra es el sistema anglosajón, igual que en Estados Unidos, con respecto a precedentes. No soy abogado, solamente quedo hasta allí. El que es abogado puede entender perfectamente. Pero el sistema de derecho o la influencia del derecho romano se mantiene en América Latina y en prácticamente toda Europa. Las legislaciones de la Unión Europea tienen como base el derecho romano. Ahí usted está viendo la reconstrucción. Los países de la Unión Europea, incluyendo todos que vamos a mencionar aquí: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, unos apuntes que tenemos acá, Estonia, Irlanda, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia. Busca esos mapas y busque ahora el mapa del antiguo Imperio Romano cuando no estaba dividido. Usted va a ver prácticamente en estos países que componen la Unión Europea la reconstrucción del Imperio Romano. Es decir, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero unido ¿cómo? No bajo un mismo imperio, sino con alianzas. Vamos a ver cuándo inician esas alianzas para ya terminar por el día de hoy. En el 58, ¿qué dice Daniel? Daniel dice que en el Mediterráneo los cuatro vientos combatían. ¿Qué pasa en el 58? El tiempo de la posguerra. Se inicia la Guerra Fría, hay lucha de poder político, hay problemas, ahí está reconstruyéndose Europa después de una ruina de la guerra. Hay vientos, ¿verdad? Contrario a los cuatro vientos, hay conflictos. ¿Surge qué? En el 58, Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo y Holanda hacen la Comunidad Económica Europea. Empieza a reconstruirse y empieza a darse la alianza de los pies de hierro y en parte de barro cocido. La última bestia que ve Daniel, que no puede describirla, no sabe cómo es, y esta que vemos aquí, la primera en Apocalipsis capítulo 13. En el 93 pasa a ser la Unión Europea. La Unión Europea en el 93. En el 2009 se hace el Tratado de Lisboa. Se hace un sistema jurídico y político único. Es decir, se hacen las alianzas que tenían que hacerse sobre la base del derecho romano. Los países que eran parte del antiguo Imperio Romano, y ahí lo vemos, la reconstrucción final. Los pies de barro, hierro y esta que está acá. Entonces todo está sentado y todo está listo. No decimos con esto que sea malo la Unión Europea, al contrario, pero veamos esto. Cualquier político o historiador puede decir, para concluir, que el poder político que tiene más hegemonía sobre el mundo hoy en día es la Unión Europea. Con eso terminamos. Dios les bendiga